hermanos, yo he preguntado a varios hermanos en el transcurso de muchos años, y ellos me han preguntado a mí que cuál es la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y a veces los confundimos, o a veces no sabemos cuáles son los dones. Y como no sabemos cuáles son los dones, no podemos tenerlos, porque Dios no te puede dar algo de lo que tú no sepas. Si tú no sabes cómo usar los dones y no conoces de ellos, ¿cómo te lo va a dar? Pero cuando hay un conocimiento en nuestras vidas de cómo son los dones del Espíritu Santo, para qué son los dones del Espíritu Santo, sus características, sus manifestaciones, cómo son, entonces usted va a creer en ellos y por ende los va a pedir y los va a anhelar y por ende también los va a tener. Amén. Entonces, hoy voy a enseñar alguna parte, voy a hacer una enseñanza o dos enseñanzas más. Así que hoy quiero que escriba todo lo que hoy el Señor le enseña, hermano, porque es de mucha importancia. Los dones del Espíritu son tan importantes como los frutos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que los frutos del Espíritu Santo son personales y los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, para los demás. El fruto dice quién es usted, el don dice quién es Dios. Ok, entonces vamos a ver algunas cosas, pero vamos a leer 1 Corintios 12 para que podamos entender del 1 al 10. Amén, amén, aleluya. Y vamos a arrancar con esta serie sobre los dones del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Todos lo tienen? 1 Corintios 12, Aleluya. 1. Amén, amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, diga manifestación, del Espíritu para provecho. Oiga bien, la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y el 11, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre mío, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pido, Señor, que en esta noche tú me des la sabiduría del cielo, Padre, para poder enseñar tu palabra de la mejor manera posible, Señor. Yo vengo para que tú crezcas, yo me humillo delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que abras el entendimiento, no solo del pueblo, sino que también el mío, para poder enseñarte del Espíritu, Señor, no de mi carne. Yo te doy las gracias, te doy toda la gloria a ti, Señor, y te pido que esta enseñanza despierte una hambre por los dones espirituales en este lugar. Despierte una hambre por lo que tú vas a hacer en esta iglesia, porque sin los dones espirituales no podemos tener una iglesia de poder, Señor. Te damos la gloria a ti y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y puede sentarse. Ok, el apóstol Pablo habla, quiero tocar rápidamente lo que le acabo de leer. Amén. Primero el apóstol Pablo enfatiza sobre los dones del Espíritu Santo. En algunas partes del mundo, en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos concilios, no creen en los dones del Espíritu Santo. Para ellos,
piensan que solo son manifestaciones de la profundidad que usted aprende en la palabra, o tal vez en lo que usted busca mucho de Dios, y no enfatizan mucho en que las lenguas no existen, en que es mentira que hay demonios, que es mentira que la gente mira sombras y que mira ángeles, que eso es pura mentira. Y la gente con esa actitud, le voy a decir, nunca se va a morir sin ver algo sobrenatural de Dios. Porque si tú no puedes creer lo que Dios es en poder, si tú no puedes creer lo que es lo espiritual, ¿cómo podrás verlo? Y no te estoy diciendo literalmente, sino en el espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo está claramente diciendo, no ignoren, no nieguen los dones espirituales, porque eso es algo real, algo palpable, algo que se tiene que ver en la iglesia del Señor. Y por ende, la iglesia de Cristo no puede estar sin los dones espirituales en una congregación. Si en una congregación no están los dones espirituales, entonces la congregación será muerta, no tendrá dirección, el Espíritu Santo no podrá obrar, porque los dones espirituales son la manifestación gloriosa que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en la iglesia. Y si los dones del Espíritu Santo no accionan ni en los líderes, ni en el pastor, ni en la congregación, entonces ahí es un club social nada más. No es una iglesia. Porque la iglesia del Señor es de poder, es de dones, de frutos del Espíritu. Hay muchos clubes sociales como el golf. ¿Ha visto que ustedes cuando juegan golf, muchos se reúnen, grupos de personas? Pero ahí no es espiritual, ahí van a divertirse, ahí van a tener un conocimiento terrenal, pero aquí no venimos a eso. Entonces después dice, ¿sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Por qué Pablo nos da a entender esa similitud? Porque cuando nosotros no conocíamos de Dios, nosotros éramos llevados por el mundo de aquí para allá, como ahora muchas religiones llevan los ídolos, los llevan de un lado, los llevan de otro. ¿Por qué? Porque ellos no pueden caminar, no pueden ver, no pueden hablar, tienen que moverlos ellos. Así el mundo nos movía a nosotros, así el maligno nos movía a nosotros, de un lado para otro. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo está diciendo en el contexto del primer versículo, ahora que están en Cristo, ustedes no tienen que ignorar los dones del Espíritu Santo, y por ende, ustedes ya no son guiados por el mundo, ni por el maligno, sino que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces después dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos está dando a entender, hermanos, que ninguna persona en esta tierra puede ser una iglesia completa si para ellos dicen que Jesús no es el Señor, y que para ellos dicen que Jesús no es Dios, y que el Señor Jesús es un simple hombre, es un simple profeta que no trascendía para la eternidad. Entonces ellos no están guiados por el Espíritu. Ellos están guiados por un conocimiento errado. Por eso, porque cuando tú dices que Jesús no es el Señor, entonces tú estás diciendo, estás dando un anatema. Estás diciendo de que Él no es Dios, que Él no es Rey. ¿Y cómo lo vas a venir a minimizar, a decir de que es un simple profeta? ¿Pero por qué razón? Porque esas personas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, sino que están siendo guiadas por el espíritu del mundo dentro de la iglesia. Porque mire, hermano, lo que es espiritual en la tierra no son las cuatro paredes. Lo que es espiritual en la tierra son el grupo de personas dentro de las cuatro paredes. ¿Sí me da a entender? Nosotros nos vamos de aquí, es un templo, claro, casa del cielo, y es una casa de oración, y lo que usted quiera verlo, es una bendición. Pero si nosotros no estamos aquí, no va a pasar nada. Si nosotros no estamos aquí, usted va a entrar solo y usted va a sentir la presencia de Dios, pero no hay alabanza, no hay fuego, no hay hablar en lenguas, no hay predicación. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, que es la iglesia.
Entonces dice, todo el que llama anatema no puede llamar a alguien Señor a Jesús también si no es por el Espíritu. ¿Por qué razón cree usted que dice que todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque muchos le dicen Señor, pero no es porque están llenos del Espíritu Santo, sino porque están llenos de religión en su vida. Entonces el apóstol Pablo es claro desde el principio: los dones del Espíritu dan a conocer a la iglesia que es guiada por el Señor Jesús por medio de su Espíritu en esta tierra. Ahora bien, dice, aquí empieza algo muy importante. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, como es el evangelista, el maestro, el profeta, el pastor y falta uno, el apóstol. Son 5 ministerios y son 9 dones, aunque aparecen otros dones en el Antiguo Testamento, y también hay más de 9 dones. Yo lo voy a decir más, pero son 9 los que está hablando aquí en 1 Corintios 12. Pero hay otros dones también del Espíritu Santo que son muy excelentes dentro de la iglesia. Entonces dice, y hay diversidad de operaciones. Operaciones es todo lo que Él hace para Él mismo: los salvados, los sanados, los libertados, las manifestaciones gloriosas de Dios en todo lugar. Esas son las operaciones que Él hace por medio de su Espíritu, mediante los dones que le ha regalado al hombre. Porque los dones son regalo de Dios. Los dones no se compran, ni tampoco es porque se ganan, tampoco. No es que es un premio tampoco. No, los dones son un regalo de Él. Lo que es un premio para nosotros son la manifestación del fruto, porque tenemos que pagar un precio para eso. Los frutos del Espíritu Santo nunca vendrán si usted no se niega a usted mismo. O sea, usted necesita hacer algo. Pero los dones, desde que usted nació, ya el Señor algunos ya los vendió en usted. De regalo, desde que nació. Según va creciendo, mete otro don en usted. Usted no lo sabe, lo tiene apagado, no entiende qué es lo que está pasando. Usted dice, pero es que yo sueño, y ¿por qué yo sueño tanto? Y las cosas se dan. Tiene un don de Dios. Pero es que yo como que a veces siento la gente que es mentirosa. Y mire, mucha gente dice en el mundo, mire, pastor, yo siento cuando alguien me miente. Yo siento cuando alguien es falso. Tienes el don de discernimiento de espíritu y no te has dado cuenta. Ese es el don de discernimiento de espíritu, que tú sientes qué espíritu anda la gente. Entonces, vámonos al otro, al 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primero, no es para provecho de nosotros mismos, es para provecho de la iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesús hace manifiesto por medio de los dones del Espíritu Santo, por medio suyo, para gloria del mismo y para edificación de la iglesia en fe y en más que todo en convicción. Amén. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu, y aquí empiezan los dones, y los voy a volver a leer: palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otro punto muy importante: los dones del Espíritu Santo no podemos tenerlos todos. Los dones del Espíritu Santo son un conjunto como el cuerpo. Yo puedo tener 2, 3 dones. Aquí en la iglesia alguien puede tener 1, 2, 3 dones. Otro puede tener un don, otro puede tener otro don. Y al fin todos los dones del Espíritu están dentro de la iglesia. Y cuando Dios los manifiesta y los activa, entonces es Él mismo manifestando todos sus dones de Él mismo dentro de la iglesia. Entonces, usted tiene primero que ver cuáles son sus dones espirituales. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Entonces usted lo va a saber ahora, porque le voy a decir qué es cada don. Y usted va a entender, ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa entonces. Porque muchas veces, como no tenemos el conocimiento, pero sí tenemos el don, porque el don, vuelvo a reiterar, hay un don que ya es puesto desde que usted nació, en el transcurso de que crece. Pero hay otro don, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que pedirlo, anhelarlo. Es un don aparte del que ya Dios le dio a usted.
Amén. Es como yo tenía 1, 2 dones y yo anhelé otros dones y fueron dados a mi vida, pero porque yo los busqué, los anhelé. Amén. Entonces, quiero empezar diciendo esto. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Los dones son habilidades especiales de Dios, ¿ve? De Dios, no del hombre, de Dios, que regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para beneficio de los demás. Eso es lo primero, de los demás. Y construir juntos una iglesia poderosa. La iglesia poderosa no la construye solamente el pastor, la construye todo el conjunto de personas que están dentro de aquí. Porque cuando yo le creo a Dios y también usted le cree a Dios, entonces nos juntamos 50, 100 personas que le creemos a Dios y por ende el Espíritu del Señor se manifiesta con poder, porque donde Él es anhelado, Él se manifiesta. Y es lógico, si usted maltrata a un perrito, un ejemplo, ¿qué va a pasar? Ese perrito le va a huir, no va a querer estar con usted. Pero si usted trata bien a ese perrito, ¿qué va a pasar? Va a querer venir a usted. Y no que estoy dando similitud que el Espíritu Santo es un perrito, no, estoy dando un ejemplo, siempre aclaro, porque no. Lo que yo le quiero decir es que muchas veces no vemos las manifestaciones de Dios, no es porque Él no quiere, es porque nosotros no queremos verlo, o no creemos, o no lo anhelamos. Los dones espirituales son para todos, sin importar a nadie. Usted puede tener los dones espirituales que desee, aparte de lo que ya Dios le dio. Porque si no, Pablo no hubiese dicho que nosotros deseáramos, buscáramos, anheláramos los mejores dones. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque si usted lo anhela y usted lo pide y está con el corazón correcto, Él se lo va a dar. Entonces, algo muy importante. Necesitamos tener los dones dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Vuelvo a declarar. Porque si no tenemos dones del Espíritu Santo, el diablo va a entrar por donde quiera y no nos vamos a dar cuenta. El Espíritu Santo no podrá descender tampoco, porque si no están los dones es porque no le creemos a Dios. Porque estamos en pecado, porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas y por ende no vamos a tener dones del Espíritu Santo ni tampoco frutos del Espíritu Santo. Tendremos frutos de la carne dentro de la iglesia. Es necesario, no hay, ¿cómo le puedo decir? No es negociable que la iglesia no tenga los dones. Estamos en la obligación como iglesia de Cristo, la iglesia del nombre, una iglesia de manifestación, en tener los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, porque si no, no podremos sanar, no podremos convertir a nadie, no podremos ayudar a nadie en el nombre del Señor Jesús. Por eso usted ve que hay personas que van a muchas iglesias y no cambian, pero llegan a una y ahí cambian. ¿Por qué? Porque ahí está el don de liberación, ahí está el don de fe, ahí está el don de discernimiento de espíritu. Entonces, ¿por qué cree que hay iglesias que el pecado se mete como pan por su casa? Porque hay líderes que no tienen el don de discernimiento de espíritu. Se mete el diablo y no se dan cuenta. Pero cuando hay un hombre que tiene esos dones del Espíritu Santo, el diablo no haya por dónde meterse y aún asoma la cola, el hombre de Dios lo para rápido. Entonces, por eso es la importancia. Y usted también como miembro, si usted tiene los dones del Espíritu Santo, usted no solo va a ser un simple espectador, va a ser un hacedor de la palabra. Sanará enfermos, libertará personas, sacará fuera demonios, hará cosas grandes en su vida. ¿Por qué razón? Porque usted no es un espectador, usted es un hacedor que tiene fruto, que tiene los dones del Espíritu Santo y que tiene la gracia de Dios sobre su vida. No son por premio a nuestra espiritualidad. ¿Por qué razón? Hay muchas personas que dicen: yo tengo los dones del Espíritu Santo porque yo soy muy espiritual. Si
si fuera así, el Señor Jesús no le dijera a los que llegarán frente a Él a decirle que ustedes me decían, Señor, en Mateo 7, pero ustedes, y ellos dirán, dice, pero si sacamos demonios, sanamos enfermos, hicimos todo lo que tú nos pediste. O sea, le están diciendo, teníamos los dones tuyos. ¿Y cómo es eso que ahora nos estás rechazando y nos estás diciendo de que no te podemos decir Señor? ¿Por qué? Porque los dones no era por su espiritualidad de ellos, era por el propósito de Él donde ellos estaban. Porque el apóstol Pablo dice, si alguien está predicando por contienda, déjenlo. Que porque ¿qué? Dios es glorificado igual. Mire, hay hombres en esta tierra que por los dones espirituales están lucrando de dinero. Le dicen a la gente, yo te sano de ese cáncer, y sí lo sanan. Sí lo sanan. Pero dame $3,000. Y la gente no le da 3,000, le da 30,000. Dígame, ¿quién no va a querer pagar $30,000 para que le sane de un SIDA? Cualquiera, hasta un préstamo en el banco saca usted. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el hombre de Dios no tiene que cobrar por hacer algo de Dios, porque no es del hombre, es de Dios. Entonces hay muchas personas en esta tierra que tienen los dones del Espíritu Santo, pero lo hacen para lucrarse ellos. Entonces los dones no es por premio a tu espiritualidad, es por el propósito eterno de Él. Y si tú lo deseaste y empezaste bien con los dones espirituales y te desviaste, Él no te los quita, porque los dones son irrevocables. Pero te vas a ir al infierno con todo y dones. Ese es el problema. ¿De qué me sirve a mí que tenga todos los dones del Espíritu Santo? Y que tenga una vida que no agrada a Dios. Y que cuando yo esté frente a Él me diga, ¿por qué tú me dices Señor? Si tú no mereces decirme así, Señor, pero yo hice todo esto en tu nombre. Sí, lo hiciste, pero lo hiciste con mi poder. No lo hiciste porque tú eras bueno, lo hiciste con mi poder. Por eso es que el hombre y la mujer cristiana, uno no puede decir es un buen cristiano por los dones. No, es por los frutos. Porque los frutos sí dicen que nosotros somos, pero los dones no. Los dones no. Amén. Entonces, algo más. Todos tenemos, aunque sea un don. Todos. Todos, aunque sea un don, tenemos que tener. Porque Él reparte a todos sus hijos. Y no reparte por igual. Recuerden los talentos. 1, 2, otro 3, otro 5, y así son los talentos. Pero igual es aquí. Todos tenemos, aunque sea un don. No estoy hablando de talento. El cantar no es un talento, no es un don. Esos son talentos. Los dones son otras cosas. Pero aunque sea uno, tenemos que tener. Todos podemos tener uno. Y ese don fue un regalo. Ahora, si usted anhela otros dones, ahí usted tiene que pedirlos y buscarlos. Amén. Los dones son irrevocables. No podrás recibir algo que tú no conoces. ¿Sí me entiende? Usted no va a poder recibir una sabiduría en la palabra si usted no la estudia. Usted no podrá saber algo en la vida. Imagínese usted, me traen un radio todo desarmado aquí, me lo ponen enfrente y me dicen tienes que armarlo. Y si yo no estudié eso, ¿cómo lo voy a armar? Y si me dicen, te pago 1,000,000, me puedes pagar 10 millones y no lo voy a poder hacer. Te voy a pagar 100 millones, dame por lo menos un día, por lo menos para aprender y yo lo hago. ¿Sí me entiende? ¿Por qué mucho la iglesia carece de esto? Una, porque no se enseña, porque a veces no se puede enseñar algo que no se tiene. Y hay muchas gentes, muchas personas, por no decir pastores y evangelistas, que no enseñan los dones del Espíritu Santo porque tampoco ellos los tienen. Y ese es un problema. ¿Cómo yo voy a enseñar a usted un don de liberación si yo no he libertado a nadie en mi vida? Imagínese usted. ¿Cómo yo le voy a decir que Dios puede sanar si yo nunca he sanado a nadie por medio del Señor? ¿Cómo yo le voy a decir hable en lengua a usted si yo no hablo en lengua? ¿Cómo yo le voy a decir a usted, mire, usted va a ver demonios si yo ni el humo le he visto?
¿Sí me entiendes? ¿Cómo yo le voy a decir que tiene que tener una fe poderosa si yo con un COVID me amedrento? ¿Cómo? Entonces, el problema de esta generación es que la iglesia no ha creído también los dones del Espíritu Santo, porque los que están al frente no los tienen. Y no los tienen no porque Dios no quiere dárselos, sino por la cobardía, por no querer hacer las cosas de la mejor manera para Dios. No es perfecto, pero hay una buena manera para hacer las cosas de Dios. Denle un aplauso a Dios. No solo están los dones que yo les acabo de mostrar. Voy a volvérselos a leer. Está el don de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero también está el don de evangelismo, el don de ser hospedador. ¿Qué es hospedador? Personas que hospedan gente. No todo el mundo tiene ese don, hermano. Es un don dado por Dios. Es más, Dios nos manda a hospedar gente. ¿Por qué? Eso demuestra su corazón. Pero no todo el mundo tiene ese don. Es un don. Está el don de liderazgo. Es un don. No todos son líderes. Ese es un don que Dios dio. Y aún en el mundo tú lo tuviste. Y fue un don que Dios te dio desde que naciste. Y desde que andabas de 5 años andabas una gran manada de cipotes detrás tuyo, porque tú eras un líder. Un don que Dios te dio. No fue el diablo. Te lo dio Dios, porque ¿quién te creó? Dios. Pero te lo dio para el momento indicado usarlos para Él. Porque todo don que Dios da es para Él. Ahora, el diablo viene y lo roba. Imagínese un líder en las manos de Satanás. Un jefe de un grupo de ladrones. Inteligente, audaz, líder nato. ¿Qué hace? Destrozos. ¿Qué hace un presidente inteligente con un don de liderazgo? Malo, destruye un país. ¿Qué hace un doctor con una mente transversal, con una inteligencia grande de Dios, con un don de Dios que Dios le dio nato? Hace cosas malas. Entonces, pero cuando tú vienes a Dios, te das cuenta que el don que tú tenías no era para el mundo, era para usarlo en el Señor. Era para usarlo dentro del Evangelio. Y uno se siente bien. Mira, aquí hay muchos líderes natos. Muchos hay aquí. Esta iglesia tiene un gran privilegio, que tiene muchos líderes. Y eso es bueno. Porque cuando en una iglesia hay muchos líderes, hay convicciones y hay una visión clara. Y eso es bueno. También está el don de dar ánimo a otros. Ese don no todo el mundo lo tiene tampoco. Mire, si usted va donde una persona que no tiene ese don, lo va a destruir, va a salir peor de esa casa. ¿Qué es lo que va a decir? Mire, hermana, que no quiero orar y que no tengo desánimo, no quiero buscar de Dios, hermana. Y ella está igual y ese don no lo tiene, le va a decir, hermano, vámonos al cine pues a ver una película. De todos modos, ya nos vamos a quedar aquí. Vamos al estadio a ver un partido de fútbol. Entonces, hermano, y tal vez ahí nos hable el Señor. Pero si usted se va a meter a uno que tiene el don de ánimo, usted va a salir de ahí animado. Usted va a salir con fuerza, con nuevas alas. Porque los dones son para eso. Para edificar el pueblo de Dios. Para edificarnos los unos a los otros. ¿Qué otro don está? El don de soñar. Yo hablaba algo sobre una hermana sobre eso ayer. Ese don es tan lindo dentro de la iglesia. Y está el otro don que es la interpretación. Mire, yo casi no sueño, pero los interpreto. Si a mí me cuentan los sueños, en el momentito el Señor ya me está diciendo qué es lo que soñó. Pero no sueño. Y cuando los sueño, los míos no les entiendo. Pero los de otros sí. Y mire, toda persona que viene, pastor, mire que soñé esto. Esto soñó. Desde niño tengo eso. Esto soñó. Y pasa. Pero cuando yo sueño, tengo que estarle preguntando a los demás, ¿qué tú crees de ese sueño? No sé por qué. Puedo los de los demás, pero no puedo los míos. ¿Por qué?
Porque los dones son para los demás. Los dones no son para nosotros mismos. Mire, cuántas personas yo he puesto mis manos en el nombre de Jesús y han sanado. Y cuando yo estoy enfermo, 10 días estuve con COVID, yo no me pude recuperar. Y yo le decía, Señor, pero si yo he orado por enfermo y he sanado, ¿y por qué no me sana a mí? Es que los dones son para nosotros. Mire, le estaba rogando, Señor, mire, yo casi no estoy viendo. Esos lentes que me dieron más malos, más peor estoy. Sáneme la vista. Y no me ha sanado todavía. ¿Me entiende? Porque los dones son para los demás. ¿Por qué cree usted que cuando se enferma tiene que llamar a un hermano de usted? ¿Por qué no va usted mismo y se cura usted mismo? No lo va a hacer. Porque los dones son para los demás. Entonces, hay todos esos dones. El don de evangelismo, para que entienda, es la persona que tiene una agilidad para ganar almas. Una persona viene, escucha a una persona que tiene el don de evangelismo y ya se quiere bautizar. Ya quiere buscar a Dios. Pero si lo agarra una persona que no tiene ese don, no es lo mismo. Por lo general, el que tiene el don de evangelismo tiene soltura de palabra y no da espacio. Cuando le cae a alguien, le cae como avispa hasta que lo convence para el Señor. Tiene esa hambre por las almas, andar en la calle y todo eso. Entonces, hay un don muy lindo también, que es el don de tener misericordia. Ese es un don también. Las personas que son piadosas, las personas que dan dinero, ese es un don. Eso no es tontería. Hay gente que dice que usted es tonto porque anda regalando su dinero. No es tonto, tiene un don que Dios le dio. ¿Sí me está entendiendo? Que no todo el mundo saca $100 para darle a otro. ¿Quién? Nadie. Es raro el contado. Peor 500. Peor 1000. Si no damos ni 20 pesos a alguien. No cualquiera va a decir, hermano, tiene necesidad usted tenga. Mire, le voy a regalar $200, tenga. Ese es un don. El don de dar. Pero no todos tienen ese don. La mayoría tienen el don de deme. Ese es un don malo. No, yo no quiero dar a mí, deme. Yo necesito. Amén. Dios es bueno, hermanos. Ahora, mira lo que dice. Quiero darle 4 puntos rápidos. Los dones, vuelvo a declarar, son para el servicio de los demás. Quiero que lo miremos. 1 Corintios 13. Los dones son para el servicio de los demás y son con amor y sin ningún interés. Solo el interés para la gloria de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ve, está hablando de los dones. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, el don de sabiduría, y toda ciencia, el don de ciencia, y si tuviese toda la fe, el don de fe, y dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está hablando ahí, de nada me sirve que tenga todos los dones, si los dones los estoy haciendo yo es para mí, y no estoy dando a los demás. ¿Sí me está entendiendo? Quien tiene los dones tiene que también tener los frutos. Porque los frutos son los que hacen que tú seas bueno delante del Señor. Bueno solo Dios va, pero estoy hablando en un nivel de bondad. Entonces, ahí el apóstol Pablo nos da a entender que todos los dones, no importa que tengamos todos los dones, pero si no tenemos amor para los demás, si no lo hacemos con el corazón correcto, si estamos esperando, voy a sanar a este de cáncer, tal vez me da $1 millón después que se sane, entonces usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, ni por amor a ese hombre. Usted lo está haciendo porque quiere devengar plata. ¿Sí me entiende? Es como que venga una persona endemoniada
Y yo estoy pensando, wow, el papá de este endemoniado tiene plata. Señor, ayúdame, le voy a libertar a este hombre. Y como tiene el don, le pone la mano encima y es libre. Pero usted está pensando, ¿cuánto me va a dar? ¿Me entiende? Pero cuando usted no está en eso, usted lo sana y le pasa como a un Eliseo, con un Naamán. Lo libertó, lo sanó. Y vino Naamán de regreso y le trajo riqueza. Y Eliseo dijo, no, llévate eso para atrás. Yo no necesito eso. Porque él no estaba en eso. Pedro no estaba en eso. Jesús nunca estuvo en eso. Ellos lo hacían por amor a los demás. Cuando tú vas y oras por un enfermo por amor, con el don de sanidad, mira, tú te sientes mal si no fue sanado, porque también Dios es que decide si lo va a sanar o no. Uno no es que a todo mundo que le ponga la mano, santo, 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 santo. No, si fuera así, pues fuéramos superhombres. No es así. Yo he orado por personas que se han muerto, imagínense usted. No fue mi culpa. Yo oré con lo que Dios me dijo, pero se terminaron muriendo. No se sanaron. En cambio, he orado por estas personas que de cama se han levantado. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios decide eso. No es uno. Nosotros solo damos el don que Él nos dio y Él decide qué va a hacer. Yo he orado por personas en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, que han sido libertados de droga, pero otros no. Otros siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que decide todas las cosas. Miren lo que dice Primera de Pedro 4. Aleluya. Estamos en enseñanza. Amén, amén. Primera de Pedro 4, 10, 11. Miren lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ve? No dice ministrelo usted solo. Por eso es que no nos podemos curar solo. Por eso cuando yo me enfermo tengo que llamar con pastor. ¿Pueden venir a orar por mí? Bueno, Lorico, pueden venir a orar por mí que estoy enfermo. Y yo me le tiraba al suelo a Dios enfermo y le he dicho, Señor, sáname, más mal me pongo. Sáname, Padre. No sé por qué, pero cuando alguien más viene y ora por mí, yo me siento mejor. Entonces, mire, ahí está ahí lo que dice. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado Dios, glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo que nos está diciendo Primera de Pedro es que nosotros tenemos que ministrar los dones pensando en tenerlos, en quererlos, no para hacernos famosos, no para nosotros sentir que somos muy espirituales, sino con el corazón correcto de aportarlo para los demás, para que sean sanados, libertados, les crezca fe, tengan ciencia, tengan sabiduría. Entonces, cuando usted tiene ese corazón, el Señor va a ser glorificado, Él, pero también usted será honrado por Dios. Porque cuando un hombre usa los dones espirituales para gloria de Dios, Él también será honrado. Tendrá la cobertura de Él. Amén. Pero cuando usted usa los dones para su propia conveniencia, Él será siempre glorificado porque Él lo seguirá haciendo. Pero usted se va a ganar el infierno por herencia. Y aquí muchos, mire, se han hecho de dinero por todo eso. Mire, una cosa es, no quiero que me malinterprete. Una cosa es que usted, por un don de Dios en su vida, lo administró en una persona. Y esa persona tuvo un cambio en su vida, en alguna área. Desde luego esa persona va a quedar agradecida con usted. Y de repente esa persona va a venir a ofrecerle algo. Eso es otra historia. Pero también la otra historia es que uno lo tome o no lo tome.
Pero si usted lo toma en una forma correcta, tampoco no es malo, porque se lo están dando a usted, no lo está pidiendo usted. ¿Sí me entiende? Eliseo lo rechazó, pero David dijo, bueno, ¿qué me van a dar a mí si yo mato a este filisteo, a Goliat? Y Pablo dijo lo mismo. Si ustedes devengan de mí lo espiritual, no voy a depender de ustedes lo material, dijo Pablo a Corintios. ¿Sí me entiende? Cuando es la gente que va a ti y por agradecimiento da algo a ti, es tu decisión si lo tomas o no. Pero tu corazón está limpio de eso, de no pedir por hacer algo de Dios. Hay gente que yo he escuchado, ¿me puede ir a visitar, hermano? No, yo voy, pero me va a dar gas. No, le digo, ¿qué deje diablo en la casa? Mejor usted. No me visite nada, mejor. He escuchado personas pidiendo gas. ¿Me puede dar gas para ir? No. En las cosas de Dios no podemos andar pidiendo. Dios sabe lo que necesitamos y Él lo da conforme a su riqueza en gloria, conforme al tiempo que Él tiene para nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. 2. Nosotros podemos pedir y anhelar más dones. Primera de Corintios 12, 27 al 31. Miren lo que dice. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Porque la hermana Medrano es una miembra, la hermana Filomena es otra miembra, el copastor es otro miembro, somos un cuerpo, pero cada uno somos miembros. Hay personas, pero también somos diferentes. Miembros significa unidades distintas. También usted tiene un don, otro tiene otro don, vuelvo a reiterar, entonces todos hacemos un conjunto de dones y hacemos algo grande para Dios. Entonces después dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Ve, está mezclando ahí los ministerios y los dones. Los ministerios y los dones. ¿Ok? Entonces después dice, que sanan, los que ayudan. Ve, los que ayudan. ¿Cuáles son los que ayudan? Los bondadosos, los de buen corazón, los que ayudan, los que administran. Ese es un don también, saber administrar lo de Dios. Los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. Porque unos hacen milagros, otros sacan demonios, otros hablan en lengua, otros hacen esto. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, quiero aclarar algo. En los dones espirituales hay algo importante. Está la fe. El apóstol Pablo dice que a todos nos fue dada una medida de fe. A todos. Pero está el don de fe, que no es lo mismo. No es lo mismo. La fe que fue añadida a todos fue añadida cuando creímos en Cristo. Aún en el mundo teníamos un tipo de fe. No me van a decir a mí que usted no tenía fe en el mundo. Claro que sí. Pero cuando venimos a Cristo fue una fe centralizada en Cristo, que era distinto. ¿Me entiendes? Pero esa fe no es el don de fe. El don de fe es otra cosa. Es lo mismo, pero en un nivel más alto. Igual las lenguas. El don de lengua es una cosa, el don de interpretación es otra. El don de género de lenguas, el don de interpretación. Pero está también las lenguas de inicio. Cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Por señal es dada a todo el que es bautizado por el Espíritu hablar en lenguas. Y eso no es el don de género de lenguas, ni tampoco la interpretación. Esos son distintos.
El don de género de lenguas, para que lo aclare eso rápido, no es las lenguas que usted habló de inicio y usted por años habla de esas lenguas, las mismas lenguas y las mismas lenguas, pero cuando recibió el don de género de lenguas, se amplía. Y usted empieza a hablar lenguas que usted no tenía antes. ¿Cuál es la interpretación de lengua? Que usted entiende. Usted escucha hablar de lengua y usted escucha y usted en español, usted sabe lo que esa persona está hablando y está hablando en lengua, no está hablando en español. ¿Sí me entendió? En las lenguas y la fe son aparte de los dones de fe y de género de lenguas. ¿Ok? Entonces, porque la fe normal, todos tenemos fe aquí, todos. Pero quien tiene el don de fe, caminará en lo sobrenatural de Dios. Porque es un don de fe, y casi el don de fe el Señor los pone a los que lideran. Porque los que lideramos tenemos que tener una fe más grande que la suya. Es lógico. ¿Sí me entiende? ¿Por qué razón? No porque yo soy más, no, sino porque el que está al frente tiene que estar mejor que usted. Imagínese Pedro siendo mejor que Jesús. Es ilógico. No se puede. Porque entonces, ¿qué le va a enseñar Jesús a Pedro? ¿Sí me está entendiendo? No quiero que me malinterprete y diga usted, el pastor ya las cree mejor que todos. No. Lo que le quiero entender es que cuando Dios te tiene enfrente, Él da a tu vida para que tú impartas a los demás lo que hace falta. ¿Me entiende? Y si yo tengo el don de fe inquebrantable, yo voy a impartir ese don de fe a usted, y usted por ende hay un momento que lo va a tener. Usted va a ver que el nivel de fe de 10 pasó a 100. Y usted dice, wow, pero yo ahora le creo más a Dios. ¿Por qué? Su fe se fue a otro nivel. Amén. Entonces, dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, porque ahí no está hablando de las lenguas, como le digo, de inicio. Está hablando ahí de los dones. El don de lengua del principio es por el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahí Pablo está hablando de los dones de género de lengua, de sanidad, de fe, de liberación. Entonces, lo que Pablo está diciendo, todos son profetas, no. Todos son apóstoles, no. Todos tienen los mismos dones, no. Cada quien tiene el don conforme Dios se lo dio, o conforme usted lo anheló y le fue dado por su anhelo. Amén. Pero al final dice, procura. Procura es, hagan. Tengan diligencia en eso. Procurad pues los dones mejores. Para mí hay dones mejores. Y yo sé, Pablo, de cuáles están hablando. Para mí el primer don, para mí el primero, es el don de fe. Cuando tú tienes el don de fe, tú le vas a creer a Dios en todo tiempo. No importa la circunstancia, tú le vas a creer. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo, tú le vas a creer. Porque el don de fe fue impartido porque tú lo anhelaste. El otro don es el don de sabiduría, el don de los misterios de Dios, de la profundidad de la palabra. Y no le voy a decir más porque quiero desglosarlos todos, pero hay dones mejores. Imagínese usted qué lindo es orar por una persona y que esa persona amanezca sana. Es algo hermoso. Qué lindo no es, hermano, ayunar y orar por una persona y que la misma gente venga y diga, wow, pastor, mi vida ha cambiado. Miren de que usted está orando, porque dicen usted, pero ellos saben que es Dios que lo hizo. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, por mi mano los enfermos se sanaban en el nombre de Jesús. Porque Él usa una materia que somos nosotros, para Él materializar su poder en esta tierra. Entonces, es importante entender y saber esto, que
nosotros podemos pelear, anhelar los dones que a usted le gustan. ¿A usted le gusta el don de milagro? Anhélelo, búsquelo, peléelo, ayude por él. Dígale al Señor, tu palabra dice que yo lo busque, yo lo quiero. Dámelo, Señor. Ahora, ¿con qué corazón lo está haciendo? ¿Para sentirse agrandado? ¿Para sentirse famoso? Porque hay muchos que ayudan hasta 40 días para tener los dones de sanidad y milagros. ¿Pero para qué cree usted? Para salir de a la fama, para llenarse de dinero. Y Dios no se lo da. Dios no se lo da, porque están con un corazón incorrecto. Ahora, los dones también sirven para capacitar y aumentar de fe a los fieles. Y los dones salen de los ministerios. El evangelista tiene dones, el pastor tiene dones, el apóstol tiene los dones. Amén. El maestro tiene el don de enseñar. O sea, son dones que vienen por el ministerio. Entonces, mire lo que dice Efesios 4. Habla de los ministerios, pero al mismo tiempo los ministerios están enlazados con los dones espirituales. Romanos 12, 6. No, perdón, Efesios 4:12, perdón. Aleluya. Efesios 4:12. ¿Están aprendiendo, hermanos? Efesios 4:12 dice, primero miren lo que dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros. Está hablando ahí de ministerios. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales salen de un ministerio dado por Dios. Toda persona que tiene un don es porque tiene un ministerio. Y por medio de los dones usted se dará cuenta cuál fue el ministerio que le fue dado. Por ejemplo, está el don de enseñar la escritura. No todos enseñan la escritura a una profundidad. Por ende, no todos entienden escatología, no todos entienden los misterios de la palabra de Dios, porque es un don que Dios da, el don de enseñar. Y si Dios te dio ese don de enseñar, por ende tú tienes el ministerio de maestro de la escritura. Si a Dios te dio el don de liberación, que tú oras por las personas y que dejan de drogarse, dejan de prostituirse y cambian, entonces ese don te hace ver que tú puedes tener el ministerio evangelístico. Porque el ministerio evangelista es ese, libertad, atar al diablo. ¿Me entiende? Igual es el del pastor. El del pastor también, mi hermano, son dones que Dios da, dones de sabiduría, de entendimiento de la escritura, son dones de Dios, pero por medio del ministerio. Amén. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando que es para perfeccionar los santos. Cuando usted mira, un ejemplo, que viene un drogadicto aquí y 10 días después usted lo mira cambiado, ¿qué le crea a usted eso? Fe. Le crea asombro. Le crea amor a Dios porque ve que Dios es real. Pero imagínese usted que aquí no cambiara a nadie. Imagínese usted que aquí nos ponemos peor cada día. Y que toda la gente que viene aquí nunca cambia. ¿Qué va a pensar usted? Que estamos más muertos, ¿verdad? Pero cuando usted mira que la gente cambia, cuando usted mira que la gente tiene una diferencia en su vida espiritual, entonces te dice, Dios está aquí por medio de los dones espirituales. Dígale que está a su lado, ¿cuáles son los dones que tú tienes? ¿Cuáles son los dones que tú tienes? Ahora, cada don es especial. Cada don tiene algo en la iglesia que hacer. Cada don es hermoso de Dios. En Romanos 12, miren lo que dice Romanos 12. Romanos 12, 6. Gloria a Dios. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia, porque son regalo. Según la gracia, Él no los merecemos, pero Él nos puso dentro de nosotros. Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si Dios dio un don de profecía, pero si esa persona menguó en fe, cuando Dios le hable, no le va a creer. Va a decir, no, yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque su fe menguó. Pero cuando su fe está alta, cuando Dios le habla, no le importa lo que va a pasar. La gente tira la profecía. Yo me acuerdo antes, 10 años, 15 años antes, en la iglesia del Señor, se levantaba de repente personas hablando en profecía. Y en esta generación no pasa, no es porque Dios no habla, sino porque ahora los han callado. Los callan. Que eso no fue de Dios, que eso fue mentira, que fue el diablo que le habló. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona nunca más va a volver a profetizar. Y antes no, antes la gente creía. Cuando alguien se levantaba en profecía, todo el mundo le erizaba la piel. Va a hablar a Jehová, decía. Y así pasaba como decía. Pero ahora la gente, mire hermano, y me voy a meter yo en el barco para que no me vaya a mentir, hermano. Somos una generación incrédula. Falta de fe. Y no es que lo estoy declarando, no, estoy viendo la realidad. Nosotros no somos ni untados de los cristianos de antes. Yo recuerdo los cristianos de hace 15 años. No ponían pero para nada para estar en el culto. Caminaban horas, mal comidos, con una llave en la pata y andaban para ir para abajo en los cultos. Mal vestidos, con frío, con hambre. Y tenían que regresarse a las 1, 12 de la medianoche de regreso para la casa. Tal vez no me miraban. ¿Por qué creen que se miraban matones en ese tiempo? Porque la santidad era mejor. La fe era mejor. Pero yo creo que podemos volver a eso. Yo creo que sí podemos volver. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Yo sueño, mi hermano, no solo con la iglesia de Detroit. Yo sueño que la iglesia global de Jesucristo del nombre lleguemos a tener esa fe que teníamos antes. Esas convicciones que nosotros los pastores le demos guerra al diablo por todos lados y que no dejemos que bajen nuestras manos en cualquier momento, sino que en todo momento estemos ahí en trinchera guerreando en contra del diablo y todo el infierno. Pero yo sé, tengo la fe que sí se puede de volver a unificar la iglesia. Antes yo me acuerdo que todos se hacían uno solo y aquel ocultazo. No había denominación, no había que tú eres de aquí, que tú eres de allá. Todos se juntaban en campaña, venía un evangelista y venía a predicar a Jesucristo y las almas se salvaban. Y ahora estamos divididos. No nos queremos juntar iglesia con iglesia haciendo mira, a veces el mismo nombre. Peor común trinitario, ni quiera Dios. Nos matan si lo hacen. Antes no era así. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo yo? Antes no era así. Antes el pueblo era unido, hermano. Mira, ahora uno pasa por la calle y si es de otra iglesia ni lo voltean a ver. Y así vamos a ir al cielo. Y así queremos los dones del Espíritu Santo. Imagínese usted orando por uno. Cuando esté en esta iglesia, vos no voy a orar. Que te lleve el diablo. Voy a orar por este para que lo libere el Señor. Santo. Gloria. 2 enfermos ahí. ¿Tú ves el nombre? No, va a ver. Voy a orar por ti nomás. Amén. Eso no es Dios. Jesús cuando vino a sanar a todo el que se le ponía enfrente, hermano. Él vino a libertar a todo el que se le ponía enfrente. Jesús nunca tuvo división. Él siempre unificó todo lo que era de Él. Es más, cuando vino Juan y le dijo, Señor, hay alguien que está predicando en tu nombre ya, pero no quiso juntarse con nosotros. ¿Qué hacemos? Déjenlo. Déjenlo y tranquilo. No se metan con Él. Que Él está predicando mi nombre, dándole la gloria a mí. Pero ahora somos como Juan nosotros.
Ay, no se junte con esa gente. Ay, no se junte con aquella gente. Porque nos va a contaminar. Y los contaminados también somos nosotros porque estamos diciendo eso. No. Yo nunca lo voy a dañar a usted porque usted lleve con una persona de tu iglesia. Gloria a Dios. Demuestra el amor, que aquí hay amor. Y que aquí no menospreciamos nosotros a nadie. Aún sea de quien sea, hermano. Si es mormón y es amigo suyo, dándeselo para el nombre de Jesús. Aleluya. Pero no rechace a la gente. Dale un aplauso al Señor porque el Señor es grande. Dice, vamos a verlo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea, está diciendo que cada don que Dios le dio, úselo el que Dios le dio. Si a usted Dios le dio el don de servir, hágalo bien, hágalo bien. Si a usted le dio el don de profecía, tire esa profecía en el nombre de Jesús. Que nadie le va a decir nada, y Dios va a respaldar su palabra. Si a usted le dieron el don de servicio, de servir, el don de enseñar la palabra del Señor, enseña la palabra del Señor. Porque esos dones no se los dio el hombre, se los dio el Señor. No para que los meta debajo de la almohada, sino para que usted, mire, por medio de eso, le dé la gloria a Dios. Yo hablaba con la hermana, le voy a dar el nombre, hermana Termina, Dios lo usa en sueño. Yo le decía ayer, sierva, y ahora en adelante, el sueño que Dios le dé, cuéntelo. Créalo. Y así Dios le va a seguir dando sueños. La hermana Claudia, Dios la usa en profecía. Y ya le dije yo, tire esa profecía, cuando Dios le dio una profecía. Y siempre soltar el pueblo, yo agacho la cabeza también. Porque cuando es Dios que habla en una profecía, hermano, uno siente. Uno siente. Yo siento cuando alguien habla en profecía. Pero también siento cuando hay un charlatán que quiere llamar la atención. Porque uno siente, porque es el discernimiento de espíritu. Ok, denme 10 minutos, quiero enseñarle 4 de estos rápidamente para que nos vayamos. En la otra serie le voy a enseñar a nosotros dones del Espíritu Santo. Quiero explicarle un poco qué es los dones espirituales. Ya le di a entender a usted por la Escritura que son importantes, que todos podemos tenerlos, anhelarlos, que todos tenemos a que sea un don, y que todos los dones son para los demás, no para nosotros, para los demás y para la gloria del Señor. Amén, no para la vanagloria nuestra, ni a tomar un interés por medio de esos dones para nuestra vida. El primer don es el don de sabiduría. Mire lo que es. Va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o entender lo que es correcto de la voluntad de Dios en una situación específica. El don de sabiduría lo tiene mucho el que aconseja, el que da consejos sabios, el que entiende los misterios de la palabra de Dios. Es la sabiduría en la Escritura. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted le dice, yo le decía al Señor antes, le decía al Señor, dame el don de sabiduría. Y le conté a usted que me quitó la pelota para poderme dar. Y yo solté la pelota y el Señor me dio el don de sabiduría. Y ahí yo entendí la Escritura. Mire, al son de 20 años yo conozco cristianos que si yo les pregunto de un texto, yo les digo, disciérnamelo, hermano, no me lo puede discernir. ¿Por qué? No tiene el don de sabiduría. Y el don de sabiduría, sí, nosotros todos deberíamos de pedirlo. Porque lo más hermoso es tener la sabiduría en la Escritura. Porque usted no le va a dar gato por liebre, ni lo van a engañar. Usted va a saber si usted tiene el don de sabiduría y has entendido la palabra, va a saber si alguien le viene a decir algo en la Escritura o no. El don de sabiduría revela los atributos. Usted entiende los atributos de Dios. Usted entiende la profundidad del Espíritu de Dios. Usted comprende la magnitud de Dios cuando tiene el don de sabiduría en su vida. Y el don de sabiduría, reitero, todos tenemos que pedirlo. Por eso la Biblia dice, si alguien es falto de sabiduría, pídala, toque y se le abrirá, habla y será escuchado. ¿Sí me entiende? Si usted no grita, Señor, quiero sabiduría,
Dígale, dame sabiduría en la Escritura, dame sabiduría en el conocimiento de ti, dame la sabiduría en el Evangelio, dame sabiduría. El don de sabiduría, sí, el don de sabiduría. Métase en la palabra de Dios y mire, ¿sabe qué hacía yo? Se va a reír por lo que le voy a decir. Yo me la ponía en la frente así, literalmente. La ponía en la mesa así y me acostaba en ella. Yo en mi inocencia, no me dijeron que lo hiciera, pero yo la ponía así en la mesa, mire, así, y me ponía así. Dame el don de sabiduría, Señor. Que toda esta palabra se me meta aquí y en mi corazón. ¿Y sabe qué? Llegó un momento que yo vi cuando Dios lo hizo. Y pasé increíblemente de casi no entender la Escritura, ahora meterme en unas cosas que yo jamás pensé que yo me metería. Cosas que a veces yo he enseñado, que otras personas me dicen, ¿y cómo viste eso? No me pregunte, a mí solo me lo enseñó el Señor. Porque no voy a alargar, ay, que yo soy sabio. No, porque si no me lo quita, y si me lo quita yo quedo más hueco que un palo seco medio. La sabiduría es que es Dios. Aquí no es que el pastor que es inteligente, el pastor no, si yo soy medio bruto. Lo que pasa es que yo tengo la sabiduría del Señor. No crean que yo soy muy inteligente, no. Yo no entendía la palabra de Dios. Yo no sabía los nombres de la Biblia, pero no entendía cuando el apóstol Pablo hablaba del pecado, ni hablaba de esto, hablaba de otro. Peor Apocalipsis, menos. Yo ni en broma me metí en Apocalipsis. Yo no entendía nada. Y ahora yo puedo ver, hermano, que tras que yo me meto a una escritura, ¿sabe qué pasa? Se me abre un mundo así amplio, mire, de un texto, se me amplía así. Y ese es el don de sabiduría. Y es hermoso tener ese don de sabiduría. Y no solo es para los pastores ni para los evangelistas, es para todo el que lo quiera, para todo el que lo anhele. Dios te da misterios que los demás no van a entender hasta no ser que los enseñes. ¿Por qué? Porque Dios, para glorificación de Dios. Imagínese usted una persona sin estudios, sin colegio bíblico, con el don de sabiduría, y los que han estudiado 20 años dicen, ¿y cómo es que se entiende la palabra así y no estudió? Es que no fui yo, no es usted, fue Dios que le dio el don de sabiduría. Porque está la sabiduría que Dios da y la sabiduría que usted aprende. Por mucho. Dígame usted, estudiando 10 años en una escuela bíblica es un demás. No puedes ser tan bruto para no aprender la palabra de Dios. Usted. No puede ser. 10 años. Pero ¿qué le parece a usted si en año y medio el Señor le enseñó los misterios? Le enseñó la profundidad de la Biblia. Para usted eso es imposible. Sí es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si usted le pide el don de sabiduría y Él se lo da, usted caminará no en la suya, en la de Él. Y cuando camine en la de Él, usted todo lo verá de una forma correcta. Yo se lo aseguro. Y le va a servir mucho a usted y a sus hijos y a todos los que estén alrededor suyo. ¿Quiere que le diga algo? Dígale que está a su lado. Pide el don de sabiduría. Pídelo. Ayuna por ese don de sabiduría. Ora por ese don de sabiduría. Para que la escritura y el evangelio en ti sea profundo. Amén. Entonces ese es el don de sabiduría, hermano. No es nada, no es algo natural, sino es lo que Dios hace. Que tome el Espíritu Santo y te enseña los misterios que no. Yo siempre he dicho, en la escuela bíblica no es que digo que es malo, no. Si quiere ir, vaya, pero usted no va a salir espiritual de ahí, va a salir con conocimiento. Usted no va a salir echando huevos ahí hablando en lengua, no, va a salir con conocimiento. Eso sí, ni qué, va a salir, pero los misterios no los enseña así Dios. Los misterios los enseña el Espíritu Santo, no los enseña un maestro. El Espíritu Santo los enseña. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que enseña el corazón de ¿qué? Del Padre, porque es el Espíritu de nuestro Dios. Él sabe todo, todo Él lo sabe, lo entiende.
Y lo que no lo entendemos, Él lo da para que lo entendamos. Dios es lindo, hermano. ¿Cuál es el don de ciencia? El segundo don, el don de conocimiento. ¿En qué? En lo que le pasa a alguien más. Mire, es saber o recibir la revelación o información de alguien sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales o previamente. ¿Cómo? Usted conoce a una persona y de repente le dice, vea que usted llega a matar así, y vea que usted vive en tal lado. ¿Y cómo sabe usted? Tiene el don de ciencia. Aleluya. ¿Verdad que usted es hondureño? ¿Y cómo sabe usted? No, yo sentí mi espíritu. ¿Cuál es el don de ciencia? ¿Verdad que tú fuiste abusada cuando fuiste pequeño? ¿Verdad que tú fuiste golpeado con un bate? Cosas literales. ¿Verdad que tú fuiste ahorcado pequeño? Y va a decir usted, ¿quién me dijo eso? El Espíritu Santo. Ese es el don de ciencia. Una persona que te desnuda tu vida y tú le quedas, ¿qué? ¿Y quién le contó eso a usted? Dios. Por eso hay personas que van a acercarte a ti y te van a dar tu vida. No estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente y el pasado. Te dicen qué color de casa vives. El don de ciencia, uno mira una letra encima y dice evangelista, uno ya sabe. Dice pastor, arriba de la persona. Yo creo que la persona, cuando yo miro la palabra pecado, está muerto. Cuando yo veo la palabra arriba de la persona que dice adorador, en letras doradas. Y por eso es que a veces yo me acerco a usted y le digo, el Señor me dijo esto para usted. O yo le veo esto. ¿Por qué? Porque el Señor da el don de ciencia. ¿Para qué? Para que nosotros primero exhortemos, edifiquemos y le demos una palabra a la otra persona, pero es sobrenaturalmente. Yo le digo a usted, Dios me muestra esto con usted. Usted le dice a una persona, Dios me muestra esto con usted. Y usted en ese día le pasó. Y usted dice, ¿cómo se dio cuenta el hermano? Ese es el don de ciencia. Es la información. Mire, el don de ciencia, hay personas que llevan a un nivel que le dicen, usted nació en tal año, usted tiene cumpleaños en tal año, usted en Honduras su casa es así, su mamá se llama tal, su papá se llama tal. Fue el Espíritu Santo que le dio esa información a él para que por medio de esa información impacte su vida y usted crea que Dios le está hablando. ¿Nunca les ha pasado algo así? A mí sí me pasó. Un hombre se paró frente mío hace muchos años y me dijo todo lo que yo viví niño. Y me dio nombres. Y yo no tenía Facebook. ¿Cómo se dio cuenta ese morenito? Dios le dijo, Dios le habló. Porque si hay alguien que te conoce a ti es Dios. Dios conoce todo lo tuyo. Y si Él tiene que sorprenderte y tiene que impactarte para que alguien llegue con el don de ciencia a decirte algo que solo tú sabes, que no lo sabe nadie, Él lo va a hacer. Para que tú te des cuenta que tú estás en sus manos y que Él está contigo. Hay secretos que solo usted lo sabe. Y de repente viene alguien y te los desnuda. ¿Y cómo es eso posible? Por el don de ciencia. ¿Cuál fue el don de ciencia? El otro en serie voy a enseñar ejemplos de don de ciencia en la palabra, pero voy a hablar de eso rápidamente. Cuando vino Natanael y Jesús dijo, he aquí viene un israelita. Dijo Natanael, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo me conoces tú? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te vi debajo de la higuera. Ese es el don de ciencia. ¿Y cómo? Yo te vi debajo de la higuera. Natanael se quedó pasmado. ¿Y cómo lo hizo? El don de ciencia.
Por eso le digo, la otra enseñanza la voy a enseñar con la escritura. Ahorita solo quiero dar el concepto. Pero ese es el don de ciencia. Ahora el otro, el don de fe. Es confianza total en las promesas de Dios que no se cede frente a las circunstancias. O sea, es una fe que no se quebranta cuando viene la circunstancia difícil. Ese es el don de, no me malinterprete, la fe es una cosa y el don es otra. Ya le dije, el don de fe, hermano, te puede cortar una pata y tú estás creyendo que Dios te la va a hacer crecer en unos años. Te puede sacar un ojo y tú sientes que Dios te va a sacar un ojo de ese hueco. Es una fe que la gente dice, que está loco, está loco, usted lleva los unicornios. No, hay hombres y mujeres que vienen a creerle a Dios en una forma. ¿Y saben qué pasa con el que tiene el don de fe? Muchos le dicen esto: no seas exagerado, hombre, poner los pies en la tierra. Eso no va a pasar. Tú sueñas mucho. Yo le creo a Dios, pero vos exageras. Porque Él no tiene el don de fe. Él tiene la fe normal. Pero el que tiene el don de fe es loco. Le cree a Dios. Mire, si Dios le dice, mira, aquí voy a abrir un mar en medio de Detroit, Él le cree. Él le cree. Le cree porque le cree. Imagínese a Moisés decirle: usa la varita que tiene, Moisés. Ay, que lo dijera que no nosotros, hermanos, ni quiera Dios. Imaginen nosotros que estemos en medio de un mar y nos estén persiguiendo unos perros de todo cual allá atrás y tengamos una varita y nos diga el Señor: usa la varita para que abres el mar. Nos echamos a reír. Pero alguien con el don de fe lo haré en el nombre de Jesús, y tira la vara y ¡pum! Se abre el lago. Porque el don de fe te permite creerle a Dios en una profundidad tremenda. Amén, amén. Tú mira la pandemia. Le voy a decir algo que no saben y yo sé que muchos me van a hablar por eso. Casi nos vamos ya. Yo fui a hablar por una persona, no le voy a detallar, que me tocó meterme en el ojo del huracán del COVID-19. Me tocó meterme en el lugar donde estaban los que ya están para morir. Y no solo yo, sino que también mi esposa. Y cuando yo entré al hospital, yo sentí al diablo ahí, hermano, con todo, recuaces y demonios, estaba lleno de demonios ahí. Y algo dentro de mí, la carne, me dijo: aquí te vas a morir, vas a salir con COVID. Pero no. Yo le dije: Señor, si usted me trajo aquí y usted me quiere llevar, llévame. Pero yo aquí voy a venir lo que usted me mandó a hacer. Nosotros orando por esa hermana y las camas alrededor nuestro de gente muriendo de COVID. ¿Qué es responsable usted, pastor? No, es que yo le creo a Dios. Y yo estoy sano. Y usted está sano. No me morí, ni usted tampoco. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el don de fe, le vas a creer a Dios donde nadie le cree, ahí tú le vas a creer. ¿Sí me entienden? Yo les puedo decir a ustedes: el Señor me ha mostrado a mi hermano que este lugar va a estar lleno en poco tiempo. Y muchos van a decir: sí, yo lo creo. Pero más de alguno va a decir: yo lo veo. Aleluya. Yo lo veo. Hay diferencia. Entonces el don de fe, quien tiene el don de fe, pídalo. Pide el don de fe. Si usted tiene el don de fe, usted va a estar en una atmósfera de gloria en el Señor increíble, hermano. Usted se va a estar muriendo y usted dice: me faltan 50 años todavía. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró una visión que yo estaba más viejo. Aquí no me voy a morir. ¿Por qué creen que Dios le muestra a ustedes el futuro? Para que active su fe. Y usted dice: ya me voy a morir, ya me voy a morir. ¿Se te olvidó lo que Dios te mostró? ¿Se te olvidó que Dios te mostró más adelante con barba tal vez viejo, canoso, con un bordón? ¿Se te olvidó? Pero cuando tú tienes luz de fe, dices: mentira el diablo, yo aquí no voy a morir. Yo soy un José que estoy en una cárcel, dentro de la cárcel, pero de esta cárcel yo voy a salir y voy a gobernar, porque mi Dios me enseñó a mí que yo voy a gobernar en Egipto. Ese es el don de fe. Una fe es increíble.
inquebrantable cuando en el proceso tú sigues con la misma fe. Pero la fe normal, una fe, no quiero que me malinterpreten, hermano. Pero la mayoría de fe del cristiano normal está en pie solo cuando todo está bien. ¿Cierto o mentira? ¿Me dejan mentir? No. Pero hay otros que en medio del cáncer le están creyendo a Dios. En medio de la escasez miran un plato de tajadas con pollo ayer que no tengan nada. A mí me tocó eso. Yo me llenaba de aire. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios y el don de fe está en tu vida, tú le vas a creer a Dios en todo tiempo. Y te vas a sentir triste, vas a sentir que tal vez tus brazos bajan y todo, pero la fe que tú tienes en Él te va a hacer levantarte rápido y no te va a dejar caer, porque la fe que Él metió en ti por medio del don del Espíritu Santo va a hacer que tú andes en una atmósfera de gloria muy grande. Ponte de pie, hermano, después voy a enseñar lo demás porque si no nos vamos ahorita, hermano. Porque yo quiero llevar esta serie despacio, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que usted anhele los dones espirituales. Anhélenlos. Anhelen los dones espirituales. Porque son para todos. Aquí no hay exclusividad en los dones. ¿Y sabe qué? Descubra el don que tiene. Si no lo ha descubierto, descúbralo. Descúbralo. Descubra el don y póngalo al servicio de Dios. Póngalo al servicio de las almas. Póngalo al servicio de los demás. Y según usted, Dios mire que pone el don que tiene al servicio de los demás y tiene un corazón correcto para Él, usted le seguirá pidiendo dones y Él se los va a dar. Porque lo que más Él quiere es dárselos. Vamos a reiterar, lo más que Dios quiere es darle los dones a usted. Por eso es que me puso a enseñar esto. Porque Él quiere darle los dones a esta iglesia. Y no es que no los tiene. Le voy a decir cuáles dones hay aquí en esta iglesia. Hay don de discernimiento de espíritu, metiéndome yo con ustedes. Hay don de liberación. Hay don de sanidad. Aquí hay gente que se ha sanado en este lugar. Hay don de fe. Hay don de discernimiento de espíritu. Hay don de sabiduría. Hay don de enseñanza. Tenemos los dones en esta iglesia. No los tengo yo, todos de usted, todos, y no los tenemos así. Pero somos un grupo, somos un equipo. Y toda la iglesia tiene los dones del Espíritu y por ende el Espíritu Santo está aquí. Y así, y si Él quiere enseñar esto, es porque quiere llevarnos a otros niveles. Quiere añadir otros dones a usted. Quiere dar el don de sabiduría, el don de enseñanza. Quiere dar el don de fe. Se imagina nosotros todos con el don de fe, hermano. Ni quiera Dios, no comemos de todo. ¿Se imagina todos con el don de sabiduría, enseñándonos unos a nosotros, no para enseñarnos, sino para compartir una nueva revelación, algo nuevo que Dios nos dio? ¿Se imagina todos con el don de ciencia, hermano? Ay, ese no sería difícil, porque si le vayamos al Señor, todos nos van a echar de ver. Pero sería bueno. Pero los dones para eso son. Y me va a decir Zacarías, pastor, como que usted le invitó a un hermanito el día de ayer. ¿Cómo se dio cuenta? Yo lo vi. ¿Y cómo? Con el don de ciencia. Es como un día Zacarías está, yo estoy en Tijar. ¿Cómo se llama? Tijar, ¿no? Tijorto. Así es, disculpa que mi inglés no es muy bueno. Y yo estoy tomando, estoy ahí haciendo fila para comprar un café. Me llama el siervo. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿dónde está? Me dice. Y le digo, estoy aquí tomando unas bebidas. ¿Estoy comprando unas bebidas? No le dije a Tijar, pero estoy comprando unas bebidas. No le dije especificación. Solo le dije lo que estaba haciendo. Y me dijo, yo estoy aquí atrás de usted, me dijo. A gloria a Dios, le dije, no vale más que no le metí porque no que me hubiera cachado. Pero imagínense, en el don de ciencia es hermoso, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Cuando yo le digo a alguien, se lo digo con humildad, que Dios lo va a usar, es porque yo le miro esas letras arriba de su cabeza. Aleluya. Evangelista, pastor. Gloria a Jesús. Y esas letras Dios las enseña a mi vida, ¿sabe para qué? Para que yo ore por usted, para que llegue a hacer eso. Y lo va a llegar a hacer en el nombre de Jesús.
Anhela estos dones, hermano. Desde hoy, a Dios. Dile, Señor, dame los mejores dones, que yo los quiero poner al servicio de la iglesia del Señor. Yo los quiero poner al servicio. Se imagina que todos tuviéramos el don de liberación aquí. Aquí se mete el diablo y lo sacamos, pero santo de aquí nosotros. Porque el don de liberación libera, desata las ataduras del diablo. Así que vamos a trabajar por obtener los mejores dones. ¿Cuántos le van a pedir dones al Señor? Denle un aplauso. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre mío.